Entonces vamos a ir recordando un poco de lo que es, lo que implica la semana de gestión. ¿Y en qué momento nos encontramos frente a lo que dice la resolución ministerial 153 del año 2023? Ya hemos pasado por el bloque de inicio, el bloque intermedio, que se ha hecho también la evaluación de cómo hemos ido avanzando en la gestión, en la planificación curricular, en los compromisos de gestión, las funciones de los comités de gestión, las actividades que ustedes han ido planificando en la institución educativa, cómo es que la han desarrollado. Asimismo, situaciones similares o acciones similares son las que van a desarrollar en este bloque de cierre que estaba programado en esta última semana de diciembre. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar según la resolución ministerial 587-2023 con respecto a la semana de gestión? ¿Para qué sirven? Esta semana de gestión sirven con la finalidad de poder evaluar el trabajo que estamos ejecutando en la institución educativa. Recuerden que bajo el enfoque que tenemos ahora de una gestión por resultados, necesitamos ir evaluando qué tanto aquello que aplicamos nos ayuda a esos compromisos de gestión de resultados, que es el compromiso 1 y el compromiso 2, porque siempre les voy a acotar, les voy a marcar que todas las actividades que realicemos en la institución educativa tienen que aterrizar, tienen que verse como resultados el compromiso 1 y el compromiso 2. Entonces, estos encuentros de gestión que ya para el siguiente año va a cambiar un poco o retomar la dinámica anterior, nos van a servir para hacer un trabajo entre nosotros, ¿no? Entre los que estamos operativizando el proceso educativo para valorar, para determinar las fortalezas frente a lo que realizamos y también para identificar esas dificultades o oportunidades de mejora que, que hemos identificado en el desarrollo de nuestras actividades. También es necesario que estos días de semana de gestión, no solamente que corresponda a lo que es diciembre de 2024, sino en los que vienen en el año 2025, que también se tienen que desarrollar acciones formativas para los docentes en el marco de las necesidades identificadas. Recuerden que cuando nosotros planificamos tenemos las cosas claras, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Hacemos un diagnóstico, cómo es que estamos abordando diferentes situaciones y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esas situaciones de fortalecimiento también tienen que darse. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta, ya con la norma 2025, que no solamente son acciones de fortalecimiento para docentes, sino también para el personal que labora en la institución educativa y realiza diferentes actividades diferentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que es necesario para poder llevar adecuadamente todo este proceso. Bien, entonces un poco que estamos refrescando qué implica la semana de gestión. ¿Qué vamos a planificar en la semana de gestión? Es necesario que nos quede claro, estimados colegas, que en la semana de gestión nosotros socializamos el trabajo que ya se han hecho previo al desarrollo de este bloque de gestión. En este bloque solamente tenemos 2 días. No es que en esos 2 días vamos a esperar para evaluar nuestro documento de gestión, para evaluar el tema del reglamento interno o el tema de repente cómo nos fue con el plan lector. No es así. Días antes, semanas antes, ya tiene que ejecutar todas las actividades que le correspondan a los comités de gestión. En la semana de gestión socializan y en grupo deciden las acciones de mejora 2025. Porque a veces vemos y dicen, no, todavía estoy esperando el tema de el desarrollo de la semana de gestión, el bloque de gestión. Y no tiene que esperar, tiene que ir trabajándolo antes, para cuando lleguen esos días, ustedes socializan sus hallazgos y en conjunto, en colegiado, toman decisiones de mejora. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Todas las acciones las tenemos que organizar en una hoja de ruta, tenemos que comprometer a los docentes con el trabajo que vamos a desarrollar antes. Recuerden que la hoja de ruta tiene que enviarse 10 días antes del inicio del bloque de cierre. Además, es necesario que también hagamos esas reuniones con los padres de familia para ver, compartir con ellos aquellos logros y recibir sugerencias de repente, ¿no?
Y si nosotros necesitamos, de acuerdo a nuestro diagnóstico, unas acciones formativas, también vale que nosotros hagamos esas alianzas, esas solicitudes con personas externas de la institución educativa que puedan apoyarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, cada institución educativa debe plantear situaciones, acciones, de acuerdo a sus necesidades. A ver, si la institución educativa dice si cuenta con recursos virtuales, también es necesario que utilicemos estos recursos para enviar la hoja de ruta a los padres de familia, a los docentes, ¿no? De qué es lo que vamos a desarrollar en esos días, que ya en este caso son el cierre, ¿no? El cierre del año escolar. Y eso está liderado ¿por quién? Por el director de la institución educativa. Es necesario que el director entienda que bajo su liderazgo es que se desarrollan las diferentes acciones. Entonces, en esos días de gestión podemos planificar acciones comunes para todos, de acuerdo a las necesidades, acciones individuales, asesorías individuales. No olviden que lo importante es dar a conocer a la comunidad educativa de aquello que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eh, es necesario también que el director, frente a las responsabilidades que tienen los comités de gestión o los comités o la forma como ha organizado la institución para que le rinda cuentas, le pueda brindar la información que requiere para que los informes tengan los insumos cuantitativos y cualitativos que requieren los informes de cualquier índole. Ahora, también es importante que sepamos que en el año 2025 se vienen algunos cambios. Entonces, con respecto a unidocentes y multigrados, este bloque de gestión lo van a desarrollar por redes. Ya nos vamos a reunir la siguiente semana o los siguientes días con ellos para indicarles a qué redes pertenecen y todo el trabajo de unidocentes y multigrados y las instituciones educativas rurales de directores con aula a cargo van a trabajar por redes y van a tener especialistas a cargo también para que puedan asesorarlos y poderles guiar, ¿no? En el trabajo que van a realizar en el 2025. Entonces, los unidocentes y multigrados en este tercer bloque tienen un trabajo importante porque aparte de la rendición de cuentas que van a hacer un estilo diagnóstico que nos va a servir como insumo para poder elaborar los planes de trabajo que corresponden a las redes educativas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la labor de los comités de gestión en la semana de gestión? Miren, desde febrero de este año lo vengo puntualizando. Las prácticas de gestión, las funciones, las responsabilidades que tienen los comités de gestión, debemos nosotros aterrizarlas, por así decirlo, en actividades que permitan evaluarse, que permitan lograr el compromiso 1, el compromiso 2, que son indicadores de resultados, ¿no? Compromiso de resultados. Entonces, es necesario que todos los comités tengan claro cuáles son sus funciones, el director le haga el seguimiento a esas funciones y podamos nosotros en este tercer bloque, cada comité informar a la comunidad educativa en pleno qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho en el marco de sus funciones, en el marco de las prácticas de gestión también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de? Recuerden que todas estas acciones son acciones previas a la ejecución de la semana de gestión. Por eso es que este tipo de reuniones se hace siempre con un mes antes, mes y medio antes de la ejecución del bloque de gestión. ¿Para qué? Para que los equipos tengan tiempo de poder sistematizar, organizar la información, analizarla, obtener los datos cuantitativos y cualitativos que requiere para poder socializarla en los bloques correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el director? Porque el director es el que lidera todos estos comités. Puede aplicar un instrumento de recojo de información. No olviden que las evidencias son importantes. Es decir, si yo he dicho, voy a hacer un GIA para los maestros, usted tiene que tener insumos, un diagnóstico de que, por ejemplo, si usted hace un GIA en evaluación formativa, tiene que tener evidencia de que realmente sus maestros necesitan asesoría, información, ayudas en cuanto a evaluación formativa. De lo contrario, su GIA, su actividad estaría en el aire, ¿no?
no tendría un respaldo. Y es necesario que hagamos las cosas de forma ordenada. Lo marco muchas veces porque ahora estaba revisando algunos documentos y veía que algunas cosas están muy en el aire, ¿no? Entonces, es necesario que comencemos a organizarnos. Es necesario que tengamos, ¿no? Que tengamos punto de partida y sobre todo tengamos metas para poder ir evaluándolas de acuerdo a las actividades que desarrollamos. Muy bien. ¿Qué va a hacer el comité? Una vez que ya ha recogido la información de acuerdo a sus responsabilidades, por ejemplo, el comité de condiciones operativas tiene que ver con el plan de gestión de riesgo, con el inventario, con la distribución de materiales, con las condiciones de seguridad y bioseguridad, va a elaborar un reporte donde va a resumir el avance, el cumplimiento de las actividades planificadas en el PAT. Recuerden, en el PAT, un documento de gestión cuando se trata de unidades multigrados. Es decir, yo tengo que mirar el PAT para poder hacer mi informe, ¿ya? Porque, ¿qué ha pasado? De acuerdo a los informes que he recibido en enero, no tenía mucha coherencia, ¿no? Con las prácticas de gestión, con las funciones de los comités, y tampoco no tenía información cuantitativa en algunos casos. Por decir, decía que habían logrado un 30% cuando en su parte se habían quedado con eso de logro, cuando ya eso ya no es un logro, es una dificultad, ¿no? Ahora en ese informe tiene que precisar por qué. Entonces, agarran su pad, miran las actividades que han planificado por comité y elaboran un informe. Ahí también les voy a compartir una propuesta de matriz para que ustedes puedan elaborar un informe que sí, pues que me dé cuenta del avance de las actividades planificadas en el PAT. De acuerdo a eso, ya yo voy a tomar decisiones de mejora. En un informe yo debo marcar bien clarito mis logros, mis dificultades y mis acciones de mejora. No olvide eso, ¿ya? Un informe no es que yo voy a juntar una serie de fotos, ¿no? Ahí pongo informe tanto y una serie de fotos o galería fotográfica, como usted suele llamarlo. Un informe va a detallar todas las actividades que están en el PAD, a ver qué he hecho, cuánto he avanzado, logré la meta o no logré. Si la logré, ¿cómo la logré? Si no la logré, debo poner por qué no he logrado. Y tengo que plantear las propuestas de mejora 2025. Además, tenemos que actualizar información, ¿no? Información, ya el cierre del año y todo lo que implica el Comité de Condiciones Operativas. Y por supuesto, no olvide algo muy importante, que es la rendición de cuentas a los padres de familia, a, a toda la comunidad educativa y que usted marque esos cortes que está haciendo, ¿no? Y voy a aprovechar también para comunicarles que en el mes de enero me voy a reunir con todas las APAFAS para, de repente, darles a conocer qué es lo que hace, qué es lo que debería hacer también un director en el marco de sus funciones, tanto en sus temas de salida, tanto en el tema de recuperación, cuando los maestros faltan, tanto en el tema de tardanzas con respecto a también a los maestros, ¿ya? Entonces, vamos a informar a los padres de familia para que también ellos sean aliados, ¿no? De cómo conducir de mejor manera la institución educativa. Entonces, ahí vamos a tener un aliado que conoce, que tiene información y eso va a ser bueno. Va a ser el comité de gestión pedagógica. Igual va a recoger información sobre qué, sobre el plan lector, sobre el tema de logros ambientales, sobre eh, las acciones formativas con los docentes, los alumnos en riesgo de perder el año, qué han hecho, cuántos son identificados, los alumnos con necesidades especiales, cuántos alumnos tienen el psico, cuántos alumnos tienen el PET y por qué no lo tienen, ¿no? Hay que mirar por qué no lo tienen. De repente ustedes tienen alguna necesidad formativa frente a eso, entonces también es necesario. Y si no lo tiene, que ha hecho todo el año, ¿no? Es bueno que marque eso también. ¿Qué logros ha tenido los estudiantes? Porque recuerden que yo tengo a veces 5 estudiantes con necesidades especiales y no todos tienen la misma necesidad, ¿no? Entonces, tengo que ir haciendo un reporte, ¿no? Un reporte que me va a servir como insumo para la planificación 2025. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se ha realizado el trabajo colegiado? Em, ¿Qué hemos realizado realmente en el trabajo colegiado? Si han sido acciones netamente pedagógicas o han sido acciones administrativas y qué vamos a mejorar
Para el 2025 ya les comunico que vamos a trabajar con lo que son comunidades de aprendizaje, que ya les voy a llamar también una actividad informativa para que ustedes conozcan cuál es la ruta que deben seguir para formar las comunidades de aprendizaje en todas las instituciones educativas como parte de nuestra función, ¿no? Entonces, analizamos, implementamos. Ahora el tema también le corresponde al Comité de Gestión Pedagógica, mirar cuántos alumnos van a recuperación, velar porque el maestro que tiene alumnos o las áreas que tienen alumnos en recuperación se quede con la carpeta, ¿no? La carpeta necesaria para esos estudiantes. Entonces, de todo eso se va a encargar el Comité de Gestión Pedagógica, por supuesto, liderado por su director. Es importante que marquemos el liderazgo del director en todas las actividades que se realizan en la institución educativa. ¿Qué es lo que va a realizar el Comité de Gestión del Bienestar? Antes de, recuerden eso, todo esto antes de los días, que ahora son días nada más, correspondientes al tercer bloque, ¿no? Cuando se habla de gestión del bienestar, tenemos que ver el tema acciones de tutoría y las acciones de convivencia. Algunos han tenido previ, algunos han tenido de vida, todo eso deben informarlo. Como el tema de las brigadas, algunos también tenemos ahí el reporte de que no han reportado, por ejemplo, los simulacros, ¿no? ¿Qué han hecho frente a eso? ¿Qué estrategias han trabajado para dar a conocer los protocolos, para prevenir la violencia? Si es que han reportado a tiempo los casos de violencia, qué protocolos han implementado y si se han cerrado en el debido tiempo, ¿no? Entonces, esto implica un trabajo muy minucioso, muy de evaluación, pues, ¿no? Porque en este mes de diciembre es un mes de evaluación de la gestión, ¿no? Tenemos los 2 días que corresponden al bloque para socializar los resultados. Ojo, estas acciones se hacen antes de los días destinados para el bloque. Muy bien. A ver, la hoja de ruta. ¿Qué vamos a hacer con respecto a la hoja de ruta? Sabemos que la hoja de ruta va a programar las actividades diarias, en este caso son 2 días, 26, 27, y si alguien tiene que recuperar o algunas instituciones tienen que recuperar, también lo van a hacer. Entonces, 10 días antes de que empiece el bloque, nosotros debemos ya como GEL haber recibido todas sus hojas de ruta. Estas hojas de ruta deben ser compartidas a la comunidad educativa. En esta hoja de ruta también van a identificar esas necesidades formativas que tienen en el marco de su diagnóstico y en el marco de todo lo que están haciendo ya. Yo considero que ya están haciendo los comités de gestión, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades formativas que tenemos, ¿ya? Y eso lo tiene que plasmar de manera específica para que nosotros cuando consolidemos sepamos cómo orientarlos y tengamos la preparación también adecuada, ¿no? Para orientarlos. Ya, eso es un ejemplo de hoja de ruta que ya les voy a socializar como una propuesta. Ya ustedes toman decisiones de poder incorporar algo más, va a ser decisión de la institución educativa, ¿ya? Ok. ¿Qué vamos a desarrollar nosotros como UGEL? Nosotros vamos a monitorearlos. Ustedes saben que monitoreamos cómo está llevándose este proceso. Si ustedes lo están haciendo, tienen el permiso para desarrollarlo de manera virtual, tienen que darnos los accesos, tenemos que tener los productos que están marcados en la hoja de ruta, porque sí, pues en la segunda semana hemos tenido algunas situaciones que ya en este tercer bloque y en el 2025 vamos a mejorar, porque algo se dice en la hoja de ruta y resulta que cuando vamos a monitorearlo no está desarrollando ni siquiera lo del día anterior. Entonces es necesario que usted sea disciplinado, que pueda también eh, comunicar a su equipo para qué se desarrollan estos días de gestión y usted pueda cumplir con esa meta de la hoja de ruta, ¿no? Entonces, necesitamos una hoja de ruta muy reflexiva, muy de la institución educativa, ¿no? Para nosotros también hacer el acompañamiento respectivo. A ver, en este tercer bloque, en ese tercer bloque, como en los bloques anteriores, se van a ver 4 aspectos importantes, ¿ya? Las actividades enfocadas a la organización de la comunidad educativa,
actividades enfocadas a los instrumentos o documentos de gestión, las actividades enfocadas al seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes como marco del compromiso 1 y 2, y las actividades enfocadas al trabajo con familia. Recuerden que es importante que los comités de gestión trabajen de forma conjunta, colaborativa, democrática, asumiendo cada uno de sus roles, y el seguimiento de este cumplimiento de funciones lo hace el director. Entonces, el director se supone que tiene que tener un instrumento de seguimiento, ¿no? Ya en el segundo bloque, la reunión que desarrollamos el 28 de junio del presente año, nosotros les dimos algunos insumos para seguimiento. Entonces, también cabe la posibilidad de que usted lo personalice, le incorpore algo y vale en la medida que este instrumento le sirva para los resultados que queremos como UGE, ¿no? A ver, ¿qué hacemos en las actividades enfocadas a la organización de la comunidad educativa? Conformamos o actualizamos el CONEI, que algunos ya lo están haciendo. Conformamos el comité de condiciones operativas, que tenían que haber cumplido al 15 de noviembre, ¿no? Se supone que esto ya está cumplido. Mm, Se puede hacer ya un inicio ya de conformación de los otros comités, pero recuerden que termina de concretarse en el mes de marzo, en el primer bloque, ¿no? En el bloque de inicio de gestión. Y vamos a desarrollar algunos aspectos necesarios, este, para cuando la PAFA tenga que hacer algún cambio, ¿no? Cuando ya tienen que nombrar nueva PAF y todo eso, ya lo tienen que desarrollar, ya tenían que haberlo desarrollado hasta este mes. Y siempre vamos a marcar el tema del liderazgo del director. ¿Y cuáles son las actividades enfocadas a los instrumentos de gestión? Aquí sí vamos a pedir que usted sea muy reflexivo, que sea muy consciente también, porque recuerde que lo que plasma es el alma, el corazón de su institución educativa. No es para que el UGE lo lea en realidad, es porque usted tiene una meta, una planificación, ¿no? ¿Y qué va a hacer frente a eso? ¿Cómo lo va a desarrollar? Ese cómo es importante. Y eso, ese cómo se tiene que plasmar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar el cumplimiento de metas, perdón, aquí me da un error ortográfico, de metas y productos establecidos en los documentos o instrumentos de gestión. ¿Qué es lo que yo me he planteado en este año? Ya. ¿Qué es lo que he cumplido? ¿Qué no he cumplido y por qué no lo he hecho, no? Tengo que reflexionar también. Ahí no me alcanzó el tiempo, entonces, cuando lo planificamos, ¿cómo pensamos hacerlo? Ya ese acto reflexivo hay que hacerlo. También hay un pequeño, una propuesta de una matriz para que usted pueda dar cuenta de cómo los instrumentos de gestión se han ido operativizando en el presente año. Y sobre todo, no olvide que los días que usted se reúna en el tercer bloque, ahí tiene que llamar a los padres de familia, al CONEI, a los docentes, a, a la participación de estudiantes, de qué es lo que ha logrado, porque lo que va a hacer en este bloque de cierre es una rendición de cuentas frente al trabajo que ha hecho todo el año 2024. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al PI o lo referido al diagnóstico en el documento de gestión, usted, después que ya evalúa, que ha hecho una evaluación, ¿qué va a hacer? Va a actualizar el diagnóstico, ¿ya? Va a actualizar el diagnóstico de su PI o su documento de gestión, va a mirar, actualizar las metas institucionales, y nosotros vamos a tener, así me gustaría que lo anoten, vamos a tener la semana de gestión que empieza el 7 de enero, con asesorías individuales de 1 hora máximo por cada institución educativa. Lo que sí voy a apelar desde ya es a la puntualidad. Si usted lo llevamos a las 8, usted tiene que estar a las 8 con su equipo directivo para, para nosotros revisar su documento de gestión, que ya tenga el diagnóstico actualizado y darles algunas asesorías frente a lo que va a seguir actualizando, ¿no? A lo que va a seguir planificando en el 2025. Entonces, es necesario que ya en estos días del tercer bloque, usted tenga listo este documento porque ya al 7 de enero le van a quedar muy pocos días si es que no se organiza de manera adecuada. ¿Ok? A ver, muy bien.
Igual va a pasar con el PAD o la parte referida al diagnóstico del documento de gestión, después de hacer el balance, la rendición de cuentas de lo que se ha logrado o no se ha logrado y la proyección 2025. Una vez que nosotros actualizamos estas metas institucionales en el PI, tenemos que actualizar las metas anualizadas en el PAD, ¿no es cierto? Para que haya una coherencia entre la información de estos documentos. Esta actualización no se trata solamente, ya, no logré 30, le voy a poner 25. Esta actualización es un proceso reflexivo, porque se supone que usted se ha marcado una meta. Y si no ha logrado la meta, quiere decir que algo ha fallado, ¿verdad? Entonces usted tiene que identificar dónde ha estado la falla para poder revertir esos resultados en el 2025. Muy bien. Con respecto al reglamento interno también, vamos a actualizar con respecto a las normas. Vamos a actualizar muchos reglamentos internos, la verdad. También vamos a hacer una asistencia técnica de cómo o qué debería tener el reglamento interno y alinearse con qué norma, porque veo que maestros llegan tarde a la institución educativa y dicen, ¿no? Bueno, me someto al descuento, dice, ¿no? Pero recuerden que no es un tema así tan ligero. Y si se vamos a la 05 del 2023, si es que no me equivoco, y además a los deberes y derechos del maestro, en la ley de reforma y su reglamento, nos dice que nosotros debemos cumplir nuestro, nuestro horario. Dice con puntualidad, no hace la salvedad de tardanzas, por si acaso. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver que si mi reglamento interno no está considerando eso, lo tenemos que considerar. Entonces, sí les voy a llamar a una asistencia técnica para poder estructurar de manera adecuada a nivel de provincia de cómo, qué elementos, qué consideraciones debe tener el reglamento interno para que no sucedan estos temas de que llego tarde y voy entrando, ¿no? Recuerden que el fin primordial de nosotros como maestros es el estudiante. Entonces vamos a tratar que este 2025 sea un año muy técnico, muy ordenado. Ya hemos tenido este año que ha sido mucho de diagnóstico y ya nos toca tomar decisiones frente a algunas dificultades que hemos ido identificando en el proceso de visitas en las instituciones educativas. Igual con el PCI, lo que va a hacer ahora en diciembre es una vez que usted ya tiene un informe del diagnóstico, ha hecho el ajuste a sus metas, de acuerdo a sus metas, de acuerdo a su diagnóstico, es que usted actualice el plan de estudio, ¿ya? Va a ser un plan de estudio que contemple lo que ya sabemos, el programa curricular, la normativa vigente. La normativa vigente, estimado maestro, no, no puede desarrollar talleres de inglés, ni computación, ni danza con otro maestro que no sea el maestro de aula o el maestro de área en horas pedagógicas. Es verdad que usted puede tener talleres, eso también lo voy a conversar con los padres de familia, ¿sí? Pero recuerden que si está cobrando en la institución educativa, en una infraestructura del Estado, tiene sus lineamientos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de que el 2025 sea un año ordenado, ¿ya? No queremos maestros que estén sentaditos mientras hay otra persona que no tiene ningún tipo de autorización para desarrollar una área o una tarea que pueden desarrollar los maestros. Por ejemplo, en primaria contratan maestros de danza, lo cual no está permitido, está prohibido, ¿ya? Y lo pueden revisar en toda la normativa vigente, ¿ok? Mientras el maestro de aula está sentadito. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? El padre de familia paga al maestro y entonces eso es malo, ¿no? Cuando dice que el Estado está pagando un maestro de aula y sobre todo un maestro de primaria, que tenemos formación de todos los lenguajes artísticos, déjeme decir. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? De acuerdo a nuestras necesidades, vamos a actualizar, vamos a revisar si nuestro plan de estudio está contemplando esas prioridades de acuerdo a la normativa vigente. Vamos a ver en el marco de la norma también de inclusión, ¿ya? Vamos a ver si nuestros estudiantes cuentan con todos los accesos y no hay barreras
ni educativas, ni curriculares, ni de infraestructura. Entonces también es necesario que hagamos ese análisis, ¿no? Vamos a revisar la planificación curricular. Ya en diciembre, los maestros deben dejar las conclusiones descriptivas, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades y de acuerdo a eso nosotros intentar ya tener un bosquejo de lo que implica la planificación curricular o hacer los ajustes necesarios a la planificación curricular. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengamos los resultados que tenemos, ¿no? Ya un insumo importante lo van a tener con los resultados de la evaluación de salida, la evaluación regional. Entonces, ese insumo les va a ayudar a tomar decisiones. Y nosotros también como mujer vamos a tomar decisiones para que esa planificación sea adecuada, ¿no? Y la ejecución sea en coherencia a la normativa vigente. Y además vamos a observar, a revisar, ¿no? Mirando ya al 2025 lo que nos preocupa, ¿no? Lo que nos preocupa es la atención a los estudiantes con necesidades especiales. Necesitamos saber cuál va a ser el logro que vamos a tener con ellos y por eso es necesario que usted tenga el psico y el PET al día, porque es un insumo importante y haga ese análisis, ¿no? Entonces, eso sí es una responsabilidad del directivo y eso lo vamos a ir exigiendo también que los maestros apliquen lo que deben aplicar. Hay unos colegios que muy bien han trabajado, pero hay otros que todavía nos falta, ¿no? Nos falta reformular nuestra práctica con respecto a la atención especial. Muy bien. Actividades enfocadas al seguimiento del desarrollo de estudiantes, eso tiene que ver mucho con el compromiso 1, con el compromiso 2, el análisis. Recuerden que tenemos 4 indicadores en el compromiso 1, 2 indicadores correspondientes a las evaluaciones estandarizadas y 2 indicadores con las evaluaciones del maestro. Entonces, vamos a analizar, ¿no? ¿Cuáles son los logros de aprendizaje de los estudiantes? ¿En dónde han mejorado? ¿En dónde no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué estrategia, qué ajuste curricular podemos dar? Entonces, esa reflexión pedagógica debe desarrollarse en colegio, ¿no? Mirando mucho al compromiso 1, no olviden, y al compromiso 2. A ver, nosotros, para hacer este análisis que les decía de los estudiantes, ya saben los insumos que usamos, dependiendo los indicadores, o lo correspondiente a las metas del compromiso 1 es las evaluaciones estandarizadas. Y si es con la evaluación de estudiantes, vemos los informes, vemos el CIAG, vemos los registros, las conclusiones descriptivas, ¿no? Que tienen que ser estimados conclusiones descriptivas. Ustedes tienen un material para leer, igual voy a comprometerme a que a la primera semana de diciembre vamos a hacer una reunión para enfatizar bien cómo es que se hace una conclusión descriptiva. ¿Ya? Muy bien, aquí nos habla un poco del reajuste que se va a hacer en el PCI de acuerdo a cómo está el estudiante. En este mes de diciembre, estimados, aprovechen los que no lo han realizado en marzo para hacer la evaluación socioemocional de los estudiantes. Ya en un momento, Melissa les va a explicar qué kit aplicar. Entonces, en diciembre se supone que ya queda todo ejecutado para que cuando llegue en marzo, con el aplicativo que tenemos, la sistematización es rápida y las sesiones de tutoría se dirijan realmente a las necesidades socioemocionales que tienen los estudiantes, ¿no? Ok, muy bien. Con respecto a las actividades enfocadas a las familias, que algunos han hecho uno o dos, para el siguiente año sí se va a exigir que se haga una actividad mensual para los padres de familia, porque sí hemos visto, la verdad les digo, como que mucha pobreza en las actividades que hacemos con la familia, ¿no? Muchos lo llamamos para un tema de cuotas o un tema de organizar, de limpiar, ¿no? Pero muy poco lo llamamos para ver los resultados de aprendizaje y cómo ellos pueden ayudar en casa. O de repente darles algunos tips de disciplina positiva, algunos tips o algunas estrategias de cómo
de repente asesorar, ayudar a los estudiantes al tema de autorregulación, ¿no? Que eso es lo que mucho nos falta, ¿no? Cómo autorregula frente a una emoción o una situación complicada, ¿no? Entonces, es necesario que los padres de familia puedan participar en esas actividades, puedan participar en esta planificación de la institución educativa, en esta rendición de cuentas, en esos logros que tienen los estudiantes, en esas dificultades que tienen. Vamos a mirar qué tanto hemos logrado en el PAD, también con los padres de familia, ¿no? Las necesidades que tiene la institución educativa o, o los programas, ¿no? Porque eso también, la misma actividad se tiene que desarrollar con los PRONOI a través de las coordinadoras educativas, ya mirando al 2025 y hacer un tema de rendición de cuentas, no solamente en el tema económico, sino también en logros de aprendizaje. Bueno, vamos a marcar un poco las responsabilidades. Nosotros como GEL tenemos la responsabilidad de brindar la asistencia técnica, lo que estamos haciendo ahorita, monitorear, hacer el seguimiento a lo que ustedes están planificando en sus hojas de ruta, revisar esas hojas de ruta, consolidar las solicitudes para poder acompañarlos, brindar retroalimentación, de repente algunas otras acciones, como por ejemplo la que ya estamos identificando, ¿no? Por ejemplo, lo del reglamento interno, también lo vamos a llamar para que ustedes tengan orientaciones precisas cómo se hace un plan de gestión de riesgo, porque los planes de gestión de riesgo que he revisado, por ejemplo, no tienen el tema de qué hacemos si hay una interrupción del servicio educativo. No lo tienen escrito ahí, cómo van a atender a los estudiantes, ¿no? Es verdad que ahora ya existe este tema de poderlos atender de manera remota, pero ¿cómo los va a atender? Ya tiene un diagnóstico de que si los estudiantes cuentan con celulares, lacto, no se ve. Entonces, es necesario que nos reunamos y reformulemos nuestro plan de gestión de riesgo también. Y en estos días, hasta el mes de enero, vamos a ir realizando algunas reuniones informativas, algunos formatos claros de cómo deben ser realmente los documentos que deben tener en las instituciones educativas para que podamos trabajar y evaluar de acuerdo a los propósitos que tenemos como mujer, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la responsabilidad de la institución o programa? Ya sabemos, los que están, los directores de SEBA o los maestros saben que este es algo particular para ellos porque mientras que las instituciones educativas de EBR um, evalúan por bimestre, trimestre, en el EVA hacen todo esto y las semanas de gestión lo hacen por semestre, ¿no? Y responsabilidades específicas es que los directores envíen la hoja de ruta, que tengan previsto qué van a hacer en el día a día, que puedan comunicar a la comunidad educativa, valga la redundancia, ¿no? De qué es lo que van a desarrollar el trabajo colegiado, que tenemos marco normativo que nos dice que debemos desarrollar la planificación institucional de manera colegiada. Y también vamos a marcar mucho, ¿no? Porque algunos dicen, son las 12 y me voy. Ah, recuerden eso. Cuando hay convocatoria de la IGED, que ustedes como institución educativa tienen esa potestad, el maestro debe asistir a esa convocatoria. Si yo le doy a mi maestro un memo para que asista a una asistencia técnica, el maestro, en el marco de sus funciones, hay que leer bien la norma, lo precisa bien clarito, ¿no? En el marco de sus funciones, ¿qué debe hacer el maestro? Cumplir, ¿ok? Entonces, lo que vamos a aplicar mucho en el 2025 es el marco normativo. Ya por eso yo sí les invito a que ustedes puedan leer en colegiado su marco normativo para que conozcan sus deberes, sus derechos y cómo nosotros vamos a ir solicitándolos que los cumplan y que también aquí en la UGEL se cumplan también sus derechos, ¿no? Muy bien. A ver, ahora a ver, la ficha de monitoreo de la semana de gestión. Melissa, ¿me indica si se observa la ficha? Melissa, Ronald, ¿podrían indicarme, estimados colegas, si es que se observa la ficha de monitoreo? En el chat, por favor, escriben. Ok, muchísimas gracias.
Gracias. A ver, esa es la ficha de monitoreo que también la vamos a poner en el Drive. Le voy a alcanzar un oficio, ¿no? Donde en el Drive de directores va a estar la ficha, los ejemplos de hojas de ruta, las hojas de ruta en blanco, las matrices, para que ustedes tengan los insumos y puedan ir trabajando. Lo que nosotros vamos a ver es que si ustedes tienen la planificación adecuada, ¿no? De acuerdo a la hoja de ruta, si ha hecho la comunicación efectiva. No queremos que usted nos diga, oh, sí lo comuniqué y no tengo evidencia. Tiene que tener evidencia que le ha comunicado a la comunidad educativa las sesiones que va a desarrollar, si formó el comité de condiciones operativas, cuando lo formó, tiene la RD, si ya intentó formar o tiene el bosquejo o la propuesta de los otros comités, ya se ha delegado tareas previas al desarrollo del tercer bloque, si está liderando la implementación y desarrollo de esas prácticas de gestión, tiene que tener evidencia de eso, ¿ya? Si lidera al Comité de Gestión de Condiciones Operativas, de Pedagógico, del Bienestar, usted tiene que tener evidencia. Y cuando decimos que un director lidera, es que un director conoce qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, ¿no? Es importante eso. Además, si ha registrado actividades del equipo responsable del comité, si de repente tiene actas, informes, de repente pequeños balances, no sé. Si ha planificado actividades para asegurar la participación de las familias en la rendición de cuentas en esos días del tercer bloque, y si ha planificado, asegurado las actividades para que las familias participen en las actividades de bienestar socioemocional para el año 2025. Ya les voy adelantando. En el año 2025 vamos a sacar una directiva complementaria a la que sacaba el Ministerio de Educación, donde nosotros vamos a tener nuestras particularidades, por así decirlo, y dentro de esas particularidades está que una vez al mes usted tiene que reunirse con sus padres de familia para tratar asuntos referentes a temas de aprendizaje, a logros de aprendizaje o a temas de bienestar socioemocional. Además, el tema del bienestar socioemocional no solamente debe quedar en un tema de estudiantes, ¿no? Los maestros también necesitamos esos espacios. Entonces, dentro de las actividades que desarrolla la institución educativa, debe haber espacios de soporte socioemocional para los docentes. Esa es una particularidad, perdón, que va a tener Pacasmayo. Entonces, vamos a sacar la directiva para que usted ya en marzo, con el equipo que venga a su institución educativa, pueda implementarla en los diferentes documentos de gestión. ¿Ya? Ok. Si tuviera alguna pregunta, por favor, la plantea en el chat. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que ustedes van a presentar? ¿Qué es lo que van a presentar como consolidado? Y en el PPT hemos dicho en el PPT hemos dicho lo que debemos hacer. Por favor, sus preguntas las plasma en el chat, ¿sí? Este consolidado, miren, recuerden que es una propuesta, ¿ya? Va a tener que evaluación a la implementación de los instrumentos de gestión, la evaluación al proyecto educativo, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que de repente todavía nos falta? ¿No? Y lo que vamos a ir actualizando es el diagnóstico. La evaluación a cada documento de gestión lo va a ir evaluando. ¿Cómo lo va a ir evaluando? Con, ¿no? Con la estructura misma del documento. Es decir, ¿qué ha logrado? He logrado esto, este objetivo se logró, se lograron las actividades de este compromiso, ¿qué le faltó? Entonces, es necesario que usted revise los documentos para hacer completar esta matriz. ¿Ya? Ahí hay unos insumos, todos como propuesta, recuerde eso. También, no olvide que lo he marcado en grandecito porque tiene que hacer la actualización y reajuste del diagnóstico. Hasta el diagnóstico nos vamos a quedar en diciembre. ¿Ya? El resto lo va a hacer en marzo o en parte de febrero, ¿no? Con el equipo directivo, dependiendo la característica de la institución educativa. También vamos a hacer
balance final de las actividades de los comités de gestión. Cada comité de gestión va a hacer un reporte, un informe final de todas las actividades relacionadas con las prácticas de gestión de los compromisos de gestión. El comité de condiciones operativas va a mirar el compromiso número 3, va a mirar sus funciones, cómo se relacionan, y de acuerdo a eso va a ir diciendo aquello que ha cumplido o no ha cumplido, cómo lo ha cumplido, y si no lo ha cumplido, por qué, y cuáles son las dificultades, y cuál es la propuesta 2025. ¿Ya? Esto recuerden que se hace antes del tercer bloque, porque esos 2 días que tenemos, 2, 3 días, no nos va a alcanzar. Es más, así tuviéramos una semana, no nos alcanzaría. Entonces, es necesario que usted, a partir de esta actividad, usted active ya otra vez sus comités de gestión y comiencen ellos a reunirse para hacer los informes. ¿Qué hace en el tercer bloque? Socializa y da a conocer las propuestas 2025, el colegiado incorpora, aprueba, no aprueba, queda. Esas propuestas 2025 son insumos para la planificación del siguiente, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí algunos comentarios, tener en cuenta cada una de las prácticas de gestión, por ejemplo. Después vamos a evaluar la ejecución curricular y logros de aprendizaje. Tienen, ya les he dicho, a los insumos de la evaluación, el resultado de la evaluación diagnóstica, va a tener el resultado de la evaluación de salida, tiene los resultados de la evaluación docente, tiene que ver cuánto dista, porque dice, pero si todos los alumnos tienen A y AD incluso en el primer bimestre, ¿no? El marco normativo no te dice que no, pero también te dice que seas muy consciente que es un AD. Un AD no es que él sabe más, ¿no? Un AD tú tienes que tener insumos, tienes que tener evidencia, haber preparado una evaluación adecuada del estándar superior. Porque si tú no tienes insumos que te han permitido evaluar al estudiante frente al estándar superior, no entiendo cómo podrías poner el AD. Entonces hay que tener mucho cuidado con los AD. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tenga A y AD como este resultado de mis estudiantes y cuando viene la evaluación de salida, tengo solamente el 30% de estudiantes en el nivel satisfactorio, tenemos que ponernos a reflexionar si nuestras evaluaciones están respondiendo realmente al enfoque, ¿no? Y a la evaluación formativa. Si estamos siendo muy objetivos, si nuestros criterios están siendo usados de manera correcta. Entonces, esa reflexión también la pueden hacer en colegio. ¿Ya? Es importante el colegio. ¿Qué más? Van a hacer un balance de atención a estudiantes en riesgo, o sea, el compromiso 2. Miren, este es el compromiso 1, ¿ya? Este es compromiso 1, ese es el compromiso 2, que ha hecho frente a eso, todas las acciones que ha desarrollado, ¿ya? El balance del trabajo con las familias, cuántas actividades con las familias ha desarrollado. En logro de aprendizaje, en rendición de cuentas, en el tema socioemocional, cuántas actividades ha desarrollado, ¿ya? Y la evaluación del plan anual de trabajo. Es importante. Me parece que ya está acá arriba. No, no está. Ok, entonces estaba bien aquí. Va a evaluar su plan de trabajo. ¿Para qué? Para actualizar sus metas. Recuerdes, usted actualiza el diagnóstico del PI, inmediatamente tiene que actualizar sus metas. ¿Ya? Y claro que en esa actualización tiene que entrar a un tema de reflexión. A ver, la hoja de ruta. Vamos a ver acá. Ahí les voy a poner un ejemplo de hojas de ruta para unidocentes y polidocentes. ¿Ya? Porque los polidocentes vamos a trabajar con documentos de gestión y por redes, mientras que, perdón, los unidocentes y multigrados y los polidocentes, sí, pues, ¿no? De acuerdo a la característica de su institución educativa, va trabajando solos. A ver, ahí está la hoja de ruta. Ahí le he puesto solamente 2 fechas, ¿no?
porque el 23 vamos a trabajar con estudiantes. Las actividades, eso es una propuesta. Recuerde eso, propuesta, ¿ya? Y cuando decida no hacer el trabajo presencial, usted ciñese a la norma. ¿Qué dice la norma? Lo que dice la norma, hágalo, ¿sí? ¿Qué dice acá? Lo que dice la norma, ¿ya? Entonces, las necesidades de capacitación, no se olvide que es importante en temas de gestión escolar, en temas de gestión escolar, ¿ya? Eso es importante. Entonces, aquí hay una propuesta, usted hace los ajustes necesarios, ¿ya? Y ya lo presenta con la debida anticipación a la UGEL. Muy bien. Continuamos. Muy bien. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Antes, antes de conocer la herramienta en sí, qué es lo que podemos evaluar esta área de los estudiantes, debemos saber en qué nos va a beneficiar o en qué constituye y para qué sirve, ¿no? Ustedes saben, queridos maestros y maestras, que las habilidades socioemocionales son aquellas todas aptitudes y destrezas de una persona relacionadas a identificar, expresar y gestionar sus emociones. Comprende en demostrar empatía, tomar decisiones responsables y relacionarse saludablemente y satisfactoriamente con el entorno. Es decir, de una u otra forma, el estudiante, ustedes saben de que emocionalmente vienen desde casa con muchas emociones encontradas y eso también se junta también las relaciones con sus pares. Entonces, de una u otra forma, necesitan esas previas orientaciones, tanto de los docentes tutores y también de los diferentes entes dentro de la institución educativa que se encargan acerca de bienestar socioemocional. Y para lo cual es fundamental conocer cuáles son estas áreas, ¿no?, que el estudiante debemos de fortalecer, pero primero debemos identificar y se puede hacer a través de lo que concierne a este instrumento. Continuamos, por favor. ¿En qué base normativa o por qué debería, ¿no? ¿Por qué debería aplicar el kit de bienestar socioemocional? ¿Por qué? Porque es el instrumento que me va a facilitar de una u otra forma conocer esta área de los estudiantes y según la resolución viceministerial número 212-2020 acerca de los lineamientos de la tutoría y orientación educativa para la educación básica. Conocer todo ese soporte emocional dentro de los estudiantes. De igual forma, el Decreto Supremo 007-2021, Minedu, modifica el reglamento de la Ley 28044, que indica acerca de la TOE, es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, y de igual manera el Decreto Supremo 013-2022, Minedu, que habla acerca de los lineamientos para la promoción del bienestar socioemocional de los y los estudiantes de la educación básica regular. Ahí menciona acerca de este instrumento que de una u otra forma nos va a facilitar. De repente, el aplicarlo puede ser algo tedioso, sin embargo, nos va a facilitar el identificar y de una u otra forma también reconocer de qué manera podemos brindar ese soporte emocional a los estudiantes, siempre de la mano con los aliados estratégicos. El kit de bienestar socioemocional existe tanto para primaria como para secundaria. Sin embargo, en esta oportunidad, por ser algo breve, porque caemos en cuenta de que las instituciones en su mayoría, o por no decir todas, ya tienen implementado, ya tienen identificado la área de soporte, el diagnóstico de soporte socioemocional de sus estudiantes. Sin embargo, vamos a hacer una orientación breve de lo que corresponde a secundaria. Lo que corresponde a secundaria, el kit de bienestar socioemocional se divide tanto para el sexto ciclo como para el séptimo ciclo. Dentro de este kit se ven que las habilidades socioemocionales que se atienden son las que a continuación podemos observar. ¿Qué áreas va a medir? El autoconcepto, el autocuidado, el autoestima, el comportamiento prosocial,
la comunicación asertiva, la conciencia emocional, la conciencia social, la creatividad, la empatía, la regulación emocional, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Cuando vayamos a aplicar el instrumento del kit de bienestar socioemocional, estas son las habilidades socioemocionales que miden dentro de los estudiantes. Ahí vamos a ver, de acuerdo a la leyenda, si están en riesgo, si están en proceso o si están en desarrollo. De igual forma, en este Excel, que es ya la plantilla del instrumento, también nos va a arrojar los factores de riesgo identificados por cada estudiante. Y dentro de esos factores en riesgo, toma en cuenta los siguientes, lo que ustedes están observando. De repente, el consumo de alcohol, si es que los adolescentes también de repente trabajan, el ausentismo escolar, la desinformación sobre la identidad, la educación sexual, la violencia familiar, la limitación o expectativas sobre la educación y los demás que ustedes pueden observar. Todos estos puntos son los factores de riesgo que mide el mismo kit de bienestar socioemocional. El instrumento es el que ustedes observan para el sexto ciclo, que corresponde a primer y segundo año de secundaria. Este es el instrumento. A ver, ¿lo podemos compartir en sí el test? Sí, por favor. A ver, vamos a ver si es que podemos compartir en sí el cuestionario. El cuestionario se aplica de manera manual, es un instrumento manual, es decir, se tiene que sacar las copias para los estudiantes. Sin embargo, también cabe la posibilidad de adaptarlo de manera virtual. Sí, ya, gracias. También lo pueden adaptar de manera virtual para que de una u otra forma sea más rápido el llenado de la encuesta, ¿no? En las instituciones que cuentan, se podría decir que cuenten con la parte tecnológica para ayudar a la aplicación de esta encuesta. Por ejemplo, este corresponde al séptimo ciclo, que es tercero y cuarto, quinto de secundaria. Acá ustedes pueden observar los ítems y las posibles respuestas. Por ejemplo, a la alumna Elga, ustedes le entregan este cuestionario, la alumna Elga comienza a llenar de acuerdo a lo que ella siente, a lo que ella conoce, a lo que ella piensa. Entonces yo puedo marcar en el primer ítem, como ejemplo, reconozco cómo soy, lo que pienso, lo que siento y cómo me relacione con los demás. De acuerdo a ese ítem, yo puedo marcar totalmente desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. De acuerdo a lo que yo de manera personal me identifico y lo marco. Y así es en todas las, bajamos por favor, seguimos bajando. Y así en el séptimo ciclo, continuamos, seguimos bajando. Es importante que los estudiantes llenen todos los ítems, es decir, todas las preguntas. No debe de quedar ninguna pregunta suelta. A ver, subimos, por favor. Ahí está. En base a las 68 preguntas, todas deben de quedar, deben de responder, ya que de ahí nos vamos a pasar, la misma plantilla lo pasa a un Excel, ¿ya? Muy bien. Continuamos con el PPT. Ya. Sí, de igual forma de ahí vamos a responder las preguntas al finalizar. A ver. Miren, esta es la plantilla de las respuestas. Como ustedes pueden observar, acá están las preguntas, bueno, a mi lado izquierdo y a mi lado derecho están las preguntas. De cada uno de los estudiantes es cómo se tienen que vaciar las respuestas de cada uno de los estudiantes. Sí se hace el vaciado en el Excel, sin embargo, es una por una. Por ejemplo, ahí vemos que dice a la mano derecha estudiante 1, estudiante 2, y así continúa hasta, si supongamos que en el aula hay 30 estudiantes, así va a seguir hasta el estudiante número 30, ¿ya? Entonces tenemos que colocar
la debida respuesta que ha mencionado cada estudiante. Ya. Miren, queridos maestros y maestras, acá vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Acá están las preguntas, supongamos del 1 a la 68, y acá en el Excel, como yo les decía, tenemos que colocar las respuestas de los 30 estudiantes. Estudiante número 1 hasta el estudiante número 30, de acuerdo a cómo él o la estudiante han marcado. Esa es la primera, la base de respuestas es lo primero que debemos de tener. Después, en base a esa base de respuestas, el mismo Excel me arroja estas probables habilidades socioemocionales que debo de enfocarme en fortalecer en mis estudiantes. Por ejemplo, ¿qué me sale aquí? Miren, observemos esta leyenda. En la leyenda, el color verde claro significa un inicio, es decir, que está en un posible recién desarrollo de esa habilidad socioemocional. Recién está iniciando, es decir, es muy pobre esa habilidad socioemocional, es muy pobre. En cambio, en el verde, un poquito se podría decir el verde pera, ¿no? El verde pera, ahí ya está en proceso, el estudiante ya está desarrollando esa habilidad socioemocional. Y en el verde hoja, ya está desarrollada esa habilidad socioemocional. ¿Ya? Son intervalos. Los que menciona ahí son intervalos por si acaso, no son número de preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocuparía? A mí me preocuparía en observar, de acuerdo a esta leyenda, los que figuran en el color verde claro, porque significa que recién está desarrollando o es muy pobre esa habilidad socioemocional de mi estudiante. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos observando, valga la redundancia, en el estudiante número 2, observamos un verde claro correspondiente a la pregunta número 10, que tiene respecto a la habilidad socioemocional que la o el estudiante tiene capacidad de nombrar o diferenciar sus emociones. Es que he dicho que el verde claro es muy pobre, esa habilidad tiene muy pobre. Es decir, de repente si está triste o si está enojado, va a tener la capacidad muy pobre de saber regularizar, de saber identificar, de saber de una u otra forma cómo regular esa emoción. Y de repente, ¿qué va a hacer? Va a actuar de manera iracunda, va a gritar, puede romper cosas, puede enojarse con su entorno de manera muy agresiva. Entonces, este cuestionario, este kit de habilidades socioemocionales me ayuda a mí a identificar cuáles son las habilidades socioemocionales que mi estudiante o en mi aula, porque esto cada tutor lo tiene que aplicar en su aula, en mi aula debo de potenciar, debo de atender de manera inmediata. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué me arroja? Vamos a ver. ¿Qué me arroja también este Excel? Este Excel también me arroja los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como ya les mencioné anteriormente, también, y de acuerdo a la leyenda, el rojo sería un alto riesgo, el color amarillo sería un riesgo moderado y el color verde sería un bajo riesgo. Entonces, lo que a mí como tutora de aula, lo que a mí me preocuparía son los que me arrojen en color rojo, un alto riesgo. Por ejemplo, el estudiante número 2, sigamos con el estudiante número 2, ¿qué se puede identificar? ¿Qué situaciones de riesgo puedo identificar? Por ejemplo, en el color rojo, ¿qué figura? Figura trabajo adolescente. De repente, este es un estudiante que trabaja y por lo tanto tiene el tiempo para los estudios muy reducido o incluso de repente puede estar a punto de no concluir el año académico. Entonces, eso es un factor que de una u otra forma debo de atender. El otro factor de riesgo en el estudiante número 2, ¿qué me arroja? La autoestima, el ausentismo y deserción escolar. ¿Ven?
uno viene de la mano con el otro, lo que yo les decía, ¿no? Si de repente este estudiante trabaja, puede ser que tenga tiempo muy limitado para concluir su año académico, y así sucesivamente, ¿ya? También, bueno, esto ya es una escala que me viene del aula. Y por último, de igual viene una escala de habilidades, qué habilidades socioemocionales debo de fortalecer en el aula y qué escalas de factores de riesgo debo de tomar en cuenta también para atender dentro del aula con mis aliados estratégicos. Vuelvo a repetir, este es un instrumento el cual a inicios del año escolar estamos convencidos que en la mayoría de las instituciones se ha aplicado. Sin embargo, también lo pueden hacer. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo pueden hacer antes que termine el año escolar? Con la finalidad de que el Comité de Gestión de Bienestar tenga en cuenta o identifique, porque el tutor es quien aplica, pero el tutor también debe de hacer de una u otra forma un informe y dar a conocer al coordinador de tutoría o quien haga de sus veces en su institución educativa y dar a conocer el coordinador de tutoría a dirección y de dirección al Comité de Gestión de Bienestar. ¿Para qué? Con la finalidad que se logre identificar qué situaciones de riesgo yo tengo con mis estudiantes, ¿no? Y cuando el próximo año se quiere implementar o se tome en cuenta el trabajo que va a tener el Comité de Gestión de Bienestar, sea en base a estos resultados. ¿Ya? Sí, continuamos, por favor. Esto ya se dio por medio del ejemplo. Seguimos. Es lo mismo, solo que en imagen. Continuamos. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo los resultados, entonces, ¿cómo yo puedo orientar o cómo yo puedo atender esa situación, esas problemáticas? Ustedes saben de que nosotros trabajamos de una u otra forma tomando en cuenta las 5 formas para el acompañamiento con el estudiante. Uno es la tutoría grupal, que también ya estamos cerrando el año y deben de tener los docentes tutores su registro, ¿no?, de estas sesiones que han focalizado, que han tomado como prioridad para atender su diagnóstico socioemocional que encontraron a inicios de año. También la tutoría individual, de igualmente tener un registro de los estudiantes que se ha priorizado. Psicóloga, pero yo no he atendido a todos, yo de repente no he hecho la tutoría individual con todos. Bueno, pero suponemos y damos por hecho que sí lo ha hecho con los estudiantes priorizados, ¿no?, por aula. Priorizados. Los que yo como tutora he identificado que están en una situación de riesgo, ¿ya? Y eso deben de tenerlo registrado. De igual forma, la orientación educativa permanente, que ustedes saben que no solamente la tutoría, la tutoría corresponde a los tutores, valga dicho nuevamente, sino todos los docentes tenemos esa capacidad de orientar y de prevenir frente a una situación. No que de repente yo soy tutora de primer año A y un estudiante de primer año C me dijo una situación que le estaba pasando. No, yo no soy su tutora, yo no lo puedo atender. No, no es así. Ustedes saben que de una orientación permanente también nos corresponde brindar una orientación o al menos hacer de conocimiento a la tutora por medio de un informe para que también se atienda, ¿ya? El acompañamiento de las familias, el trabajo con las familias y también por último la participación estudiantil que más o menos ya por este tiempo del año escolar he estado observando en muchas instituciones que ya se está dando lo que es el municipio escolar, ¿no? Gracias a las orientaciones que hacen los coordinadores de TOE con los diversos tutores. Muy bien. Continuamos. La doctora en su ponencia estaba indicando de que hay diversas instituciones que cuentan con diversas estrategias, ¿no?, y que deben de dar a conocer antes que culmine el año. Efectivamente, las estrategias del Minedu, ¿no?, como Somos Pares, las acciones que han realizado, las campañas también de repente se han hecho campañas de buen trato, también algún otro tipo de campaña que necesariamente ustedes como institución educativa han visto conveniente para fortalecer
todo lo que concierne al bienestar socioemocional de los diversos actores de la comunidad educativa en buena hora. También hay instituciones que han tenido el programa Previ, son instituciones focalizadas nada más en este caso, ¿no? Pero ¿qué toma en cuenta el programa Previ? ¿Cuáles son los temas de interés y de importancia que también debemos de nosotros, los que no somos instituciones focalizadas, pero que debemos de tomar en cuenta en nuestro plan anual de trabajo, el plan TOES, que es primordial, la conformación de los VAPES, las habilidades socioemocionales, los protocolos de atención, el uso del portal CICEBE, la prevención de la violencia en los entornos virtuales, el autocuidado, la prevención de la violencia sexual, la prevención también del embarazo y el análisis de las acciones para fortalecer la convivencia escolar. Y también se ha priorizado también el trabajo con las familias. El trabajo con las familias no solamente es una escuela para padres, eso quiero que también tengan muy en cuenta. También puede haber actividades extracurriculares que de una u otra forma fortalezcan el vínculo con el tutor y el padre de familia. Ay, entró aire. Con el tutor, el padre de familia y claro, por ende, el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos de actividades también fortalecen todo lo que es el vínculo, todo lo que es la tutoría y orientación integral que ustedes tienen de manera permanente con los estudiantes. Bueno, esto sería todo. Como les decía, esto ya es damos por hecho que se ha hecho en inicios del año escolar. Sin embargo, los que no lo han elaborado y tienen a bien hacerlo antes que acabe el año, se pueden contactar conmigo, ya, si es que desean mayor orientación.